The Office. Al fin terminé de ver al completo esta maravillosa serie, la cual se centra en un grupo de personas que trabajan en la empresa Dunder Mifflin, la cual se dedica a vender papel. Y durante esta serie, que está filmada como una especie de documental, es decir, se supone que dentro de la trama, por alguna razón, se le está haciendo un documental al día a día de estos empleados, pues veremos exactamente eso, el día a día de los empleados de la empresa Dunder Mifflin, que son comandados por el personaje de Michael Scott, interpretado por el gran Steve Carell, el cual es un jefe que tiene una enorme necesidad de atención y de caer bien y de siempre estar distrayendo a sus empleados para que le sigan el juego en lugar de ponerlos a trabajar, y esto a veces pues provoca un caos tremendo dentro de la oficina. Y dentro de las historias de la serie veremos que individualmente los personajes pasan por ciertas cosas, como enamorarse entre ellos, seguir sus sueños, estancarse, hacerse la guerra los unos a los otros. Pero como compañía, la empresa también suele pasar por algunas cosas, como la crisis, que tenga nuevos dueños, que posiblemente podrían quebrar, recorte de personal, cosas que pueden suceder realmente en una oficina. Y pues dentro de todo este cúmulo de cosas que le sucede en grupo e individual, tenemos una serie que es maravillosa, de 9 temporadas, que vale completamente la pena ver. Ahora, esta serie, al igual que Suits, sufre un gran cambio en sus últimas 2 temporadas debido a la salida de un personaje clave. En el caso de The Office sale Michael, quien podríamos decir que era el protagonista de la serie. Si bien hay otros personajes que son increíbles y me tomaría una eternidad mencionarlos a todos y a cada uno, porque creo que todos los personajes ocupan un lugar muy especial, hasta los que se vean más en el fondo tienen momentos dorados dentro de la historia. Pero realmente Michael era el que nos llevaba de la mano por la historia. Sus tramas eran las más divertidas y eran las que manejaban más este humor incómodo que maneja la serie, porque no es un estilo de humor como se pueda ver en, ¿qué te digo yo?, en cualquier serie de comedia regular, como Friends o The Big Bang Theory. Es un humor más ácido, más incómodo, que recae mucho en poner a los personajes en situaciones con bastante fricción, bastante incómodas, para crear esas situaciones de vergüenza ajena, donde los personajes están en un momento terrible y tú como audiencia estás como, ¡ay, Dios mío!, como que quieres cerrar los ojos y no ver por la tremenda vergüenza que están sufriendo los protagonistas. Pero es parte del encanto de la serie, y a lo mejor, como es un humor quizá más pesado, no vaya a empatar con mucha gente que no soporte este humor un poco más negro, por así decirlo. Pero sí, el personaje de Steve Carell deja la serie. En las últimas 2 temporadas ya no sale él, y yo creí que sería terrible, creí que sería horrenda. Y sí se nota que ya no está este personaje, sí nota su ausencia, sí hay bajonas en momentos, pero fíjense que yo la disfruté. Con todo y todo, seguí disfrutando cada momento de la serie, todas sus 9 temporadas. Y eso me agradó. No hay muchas series que puedan decir eso. No hay muchas series que puedan jactarse de haber pasado incluso de una tercera temporada y seguir siendo buenas y seguir siendo coherentes con lo que son, con lo que empezaron. Y es la magia de esta serie, que se mantiene fiel a sus inicios, pero obviamente conforme avanzan estas temporadas, claro que vamos viendo una evolución de los personajes. No se quedan tal y como iniciaron, y eso está padre, porque orgánicamente puedes ver cómo cambia la vida de estos personajes, a los que a lo mejor en un principio no te agradan, como el personaje de Dwight, que es como es alguien muy creído, pero a la vez es muy lamebotas de su jefe y se cree superior a todo el mundo. Y puede ser alguien así como que te dé repelús, pero es un personaje que se da un montón a querer. Es de los favoritos de los fanáticos de la serie y es de los que manejan pues las subtramas más interesantes, aparte de la de Michael, y también la historia de Jim y Pam, un vendedor y una recepcionista que se enamoran. Y durante la serie vemos este estira y afloja y cómo se va desarrollando su relación, porque Pam está comprometida con alguien que también trabaja en la oficina, pero en la parte de bodega, y pues Jim no le dice lo que siente por ella, porque es alguien como
como que muy cerrado en ese aspecto y pues ve que ella está comprometida, entonces vamos viendo cómo se va desarrollando esa relación y si va para algún lado en las 9 temporadas de la serie. Y bueno, también ya mencioné a Dwight, pero la dinámica que hay entre Jim y Dwight es oro, tienen de las escenas más divertidas, como hay esta guerrilla entre los dos que se quieren, hay estima, pero no se soportan, entonces siempre hay una especie de guerra entre los personajes que son bromas así muy pasivas, son cosas muy pasivas, pero da mucha risa y es donde recae toda la serie, ¿no? En la comedia. Creo que la comedia es buenísima, pero es lo que les digo, es un estilo de comedia más brusca, más dura. No cae a lo mejor en leperadas, que de repente sí, en los momentos incómodos, pero es más como que se basa en ver a los personajes sufrir, pasar momentos incómodos y lo disfrutas, te da risa, pero a la vez te da vergüenza ajena. Los personajes secundarios son maravillosos, les digo, mencionarlos a todos sería un poquito un despropósito, pero es que son geniales, todos son geniales y aportan mucho a la serie. Claramente no los vas a ver brillar a todos en absolutamente cada episodio, es decir, hay episodios donde no sale cierto personaje o nada más se les ve de fondo, pero cuando te pones a pensar en la serie, puedes recordar un momento dorado de cada personaje secundario. Y está padre esa dinámica entre todos, esa inercia que hay, cómo hacen pasar malos momentos a sus otros compañeros, lo apáticos que pueden ser, o lo desmadrosos que son cuando están aburridos o cuando quieren hacer algo. O sea, toda esa dinámica que hay entre el grupo de los trabajadores de la oficina de Dunder Mifflin es maravillosa y crea momentos espectaculares. Y hay momentos que son muy mundanos que si has trabajado en una oficina seguramente quizá hayas vivido. O hay momentos que sí ves pasar, es decir, esta es una serie que se centra en la cotidianidad de los protagonistas. Incluso es algo que se menciona en el capítulo final de la serie, que obviamente no voy a mencionar. Pero la serie encuentra esta belleza, esta grandeza, esta curiosidad y un montón de palabras más que podría utilizar en lo cotidiano, en el día a día, porque ¿qué podría ser más aburrido y más que unos empleados de una empresa de papel? Adaptada en una época, me parece que esta serie se estableció entre el 2005 y 2013, o sea, desarrollándose en un punto donde ya estaba entrando el internet con más fuerza, ya las cosas eran más digitales y te están diciendo que estos personajes venden papel, algo que si bien no está obsoleto, claro que no, pero algo que venía vaticinando que ya no iba a ser tan útil como lo había sido. Y aún así te ponen a estos personajes en esta situación y me parece grandiosa. Y me gusta mucho que, les digo, afrontan cosas de día a día de empresa, de subir las ventas, de tener juntas, y cómo hacen esas cosas tan cotidianas de una forma tan divertida. Y gracias a esto a los personajes, es que son el alma de una serie. Realmente siempre, los personajes siempre van a ser el alma de la serie, porque al final son a estas personas a las que vas siguiendo durante toda la duración del programa, ya sea que la veas en un ratito en Netflix o que la hayas seguido con los años, que eso es más, porque te involucras más con estos personajes, vas creciendo y vas envejeciendo. En el caso de The Office duró 9 años al aire. Pocas series lo logran y pocas series lo logran con éxito. Les digo, lo que pasa es que el personaje de Steve Carell se va y sí puedes notar que no está y hay como que intentan convertir a un personaje en él, pero no queda. Y hay otros personajes que se van haciendo muy odiosos. Entran nuevos personajes, como que hay mucho revuelo para intentar llenar el espacio que dejó Steve Carell, pero obviamente no lo pueden llenar porque Steve Carell es único. Pero les digo, aún así la serie me seguía llamando mucho la atención y realmente me interesaba saber hacia dónde llegarían con los personajes, porque estuve a bordo con ellos 7 temporadas previas a perder al personaje de Michael Scott, y ya para ese entonces hay un cariño, aunque haya personajes que caigan mal, de todas maneras hay un cariño, se les agarra cariño, y este lazo emocional nos lo establecen no solo gracias a la comedia dada, sino también a los momentos emocionales. La serie realmente tiene momentos muy emotivos donde, sí, lo voy a admitir, se me escaparon algunas lágrimas, no tengo vergüenza en decirlo.
y son momentos muy bien aterrizados, muy bien dados, porque fueron trabajando los personajes y las situaciones para que esos momentos se sientan bien y no percibas como que interrumpen la inercia de la comedia, que vengan a poner un bloqueo o que se sienta que la serie se está saliendo del lugar. La serie tiene también momentos emotivos, momentos donde te pueden hacer chillar. Y lo logra porque ya te construyeron bien a estos personajes y te importa por ellos y te involucras en sus situaciones. Entonces eso hace que esta serie tenga esa grandeza, que si bien todo se basa en comedia, que está muy bien construida, también los momentos emocionales golpean tremendo y le da más profundidad a nuestros protagonistas, porque al final no solo son estos bufones que nos están haciendo reír, ¿no? También estamos viviendo y estamos aprendiendo con ellos. Y si amo a los personajes, los adoro, pero obviamente esto no sería posible sin claramente las actuaciones. Los actores estuvieron perfectos, no puedes imaginarte a otro actor interpretándolos. Y miren que sería sencillo porque recordemos que esta serie está basada en una serie británica creada por Ricky Gervais, que me parece que la primera temporada es un calco de realmente la primera temporada de la serie La Oficina de Ricky Gervais, la versión inglesa. Es solo que esta versión norteamericana se extendió muchísimo más tiempo y que bueno, supieron ahí moldear a los personajes porque como que eran muy abruptos o muy agresivos en un principio y les fueron dando un buen trasfondo, precisamente algo más emotivo para que nos encariñáramos con ellos y pudiéramos seguirlo más rato, porque si no yo creo que los hubiéramos odiado muy rápido. Entonces los actores estuvieron buenísimos, ni mandados a hacer para estos personajes, pero el guión es una salvajada, es buenísimo. Y tenemos a varios guionistas como personajes en la serie. A uno que es un temporal, Ryan, interpretado por BJ Novak. A Paul Lieberstein, que interpreta a Toby, que es el de recursos humanos. A Mindy Kaling, que interpreta a Kelly, que es la atención al cliente. O sea, tenemos a los mismos guionistas interpretando personajes. Y algo que me pareció curioso es que a lo mejor como eres guionista, por ejemplo, si esto sucediera en la WWE, ¿no? Poniéndoles un ejemplo. Cuando los luchadores tienen control creativo en la WWE, siempre se dan un push a ellos. Siempre ellos tienen que quedar encima y ganar el cinturón y nadie les hace el pin. Y vamos, si no, pregúntenle a Hulk Hogan o a John Cena. Pero en el caso de los guionistas de The Office, ellos sabían cuál era su lugar en la serie y sus personajes están como que muy en el fondo. O sea, están padres, están bien escritos, sí te los desarrollan, pero no intentan ponerse over por encima de los personajes que sabemos que son los más importantes. Ryan no intenta ponerse encima de Michael, o Kelly no intenta ponerse encima de Pam, que sería la protagonista femenina de la serie. Entonces los guionistas ahí supieron su chamba, sabían que ellos no eran las estrellas y le pusieron toda la carne al asador al resto de los personajes para hacerlos estas leyendas de personajes que sí, a veces podrían caer un poco mal, pero de normal son fantásticos. Y me encantaba seguirlos por toda la historia. Los hubiera podido seguir otras 9 temporadas fácilmente. Que si bien la serie sí iba perdiendo carnita esas últimas 2 temporadas, creo que no le fue tan bien. Y empecé poniendo el ejemplo de Suits, porque es la serie perfecta para poner ese ejemplo. Creo que duró la misma cantidad de temporadas de The Office. También pierde a personajes protagonistas. En el caso de The Office perdió a Michael Scott y en el caso de Suits perdió a otro Michael también. Perdió a los 2 protagonistas, perdió a 2 protagonistas de la serie. Y si bien las 2 series pues son distintas, The Office es una sitcom y Suits también es comedia, pero es más dramática y es de leyes. Pero Suits me parece que salió increíble de haber perdido ese cast. Que es difícil, perder personajes y luego todavía protagonistas, pues lo es aún más. Y Suits salió victoriosa. Me encantó cómo quedó la configuración de la serie a pesar de haber perdido estos personajes. Y The Office la sufre un poquito más, fíjense. The Office la sufre un poquito más porque es que Steve Carell era una fuerza de la naturaleza. Y no es lo mismo haber perdido a Mike en Suits, este actor cuyo nombre no recuerdo, que hizo un buen trabajo, ¿verdad? Pero a perder a Steve Carell,
pues es una enorme pérdida y se nota en la serie. Y lo perdieron por cosas muy tontas, pero bueno, eso no me toca hablar a mí. Y el hecho de que la serie esté grabada como un falso documental, que si bien hubo un punto donde vimos bastante este concepto del falso documental, Modern Family, otra de las que se destacan por haber hecho esto, en The Office me parece que está excelentemente bien usado, porque atrapa a los personajes en momentos infraganti donde ellos no saben que los están filmando, o a veces los movimientos de la cámara, los zooms, los encuadres son parte del chiste, son parte de la comedia. Y así te hacen parecer como si tú estuvieras siguiendo a los personajes, como si estuvieras en la oficina de Dunder Mifflin compartiendo tiempo con ellos. Además que así da muchísimo juego, porque los personajes, pues, puede decirse que rompen la cuarta pared, se toman un tiempo a veces para hablar ellos a la pantalla y explicar la situación o contar cierta cosa, y hace que el chiste sea mucho mejor. Este momento en que los personajes se toman para hablarle a la cámara y no simplemente dejar que los graben haciendo cualquier cosa. Entonces quedó perfecto, quedó maravilloso para la serie este formato de falso documental. Y hay un punto en la serie donde cobra mucha importancia el hecho de que hayan sido grabados todo este tiempo, concretamente rumbo al final, como uno se esperaría. En conclusión, es que cualquier cosa que diga de esta serie no le va a hacer justicia. The Office es una serie maravillosa. Tiene personajes increíbles, buenísimos, que no tienen superpoderes, que no tienen que combatir contra los zombies, no son presidentes de Estados Unidos, ni nada por el estilo. Son vendedores, mayormente, los protagonistas son vendedores de papel, o trabajan en contabilidad, o es la recepcionista, o es un gerente. Son personajes que viven en la vida cotidiana, y durante la serie podremos verlos pasando por muchos momentos de comedia mayormente, momentos dramáticos, algunos muy bien aterrizados, pero sobre todo momentos de comedia que son comedia dura, que es comedia un poquito incómoda, de vergüenza ajena, pero si te gusta este tipo de humor lo vas a disfrutar mucho. Y los vemos pasando por estas aventuras y crecemos con ellos, los vemos desarrollándose orgánicamente, les tomamos muchísimo cariño a los personajes, que al final, aunque la serie sí da un bajón, no tan horrible como todo el mundo lo ha descrito, me parece que sigue cerrando en una nota alta, no tanto como pudo, pero cerró bien. Pero aún así, seguir a estos personajes durante todo este tiempo me pareció maravilloso. La comedia, les digo, es buenísima, el guión estuvo excelente, y esta cotidianidad con la que se enfrentan los personajes su día a día como individuos o como empresa, es como lo que te hace valorar más a la serie, de cómo sacaron tantas cosas en una vida tan normal, tan tranquila, tan cotidiana como lo que es una empresa que se dedica a hacer papel. Y les digo papel en un punto donde lo digital estaba despuntando, donde parecía ser algo obsoleto, y aún así encontraron en ese ambiente tan improbable meternos situaciones tan cómicas, personajes tan entrañables y una serie que yo creo es maravillosa. Para terminar, me encantaría que se arma el chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie. Y bueno, me voy.